Así es, muchísimas gracias. Establecemos este contacto desde la rueda de prensa que a esta hora ofrece el Comando Unificado de la Revolución Bolivariana. De inmediato, escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Queremos compartir con ustedes algunos minutos para señalarles que estamos ya en la recta final del evento electoral doble que ocurrirá el próximo domingo 27 de julio. Escogeremos las 335 alcaldías municipales de Venezuela, los consejos municipales y también de una manera histórica, novedosa, apuntando a la democracia verdadera, a la democracia de la gente, escogeremos de miles y miles de proyectos presentados, los proyectos por el voto directo y secreto de la gente en los 5.338 circuitos comunales. De manera histórica también, esta es la primera vez en la cual tendremos centros de votación, mesas de votación para escoger los proyectos comunales en absolutamente todos los más de 15.000 centros de votación. Y estamos en la recta final de lo que será una nueva victoria histórica de la Revolución Bolivariana. Vamos por las 335 alcaldías municipales. Nuestros candidatos se han regado por todo el territorio de la República, se han metido en las calles, en las casas de la gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un alcalde? ¿Qué es lo que hace nuestra alcaldesa Carmen Meléndez? Compartiendo con la gente sus expectativas, compartiendo con la gente sus dificultades, compartiendo con la gente su esperanza. La esperanza que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos, porque lo peor ya pasó, porque todos los ataques fueron respondidos con entereza, con valentía por nuestro presidente Nicolás Maduro, acompañado por su pueblo. Y ya la gente empieza a sentir que dejamos atrás los momentos más difíciles, que dejamos atrás las consecuencias, las heridas de ese bloqueo brutal y de esas sanciones estúpidas, pero al mismo tiempo dañinas, que imprimieron contra todo el pueblo de Venezuela. ¿Se acuerdan cuando decían, no, esas son solamente sanciones para chavistas? Fue un engaño más de los engañadores de siempre. Y un ejemplo de los tiempos mejores por venir fue que este día viernes dos hermosas noticias estuvieron con nosotros, con todas las venezolanas y con todos los venezolanos. El presidente Maduro lo prometió desde el mismo día aciago de marzo en que de una manera solamente comparable con lo que se hacía en la Alemania nazi, con los millones de judíos, con los comunistas, con las personas de la comunidad LGBTQ+, solamente comparable con eso, por el solo hecho de ser venezolanos, 252 compatriotas fueron llevados a un campo de concentración. Y solamente con los primeros testimonios de los 252 que hemos recuperado, nos sentimos profundamente agradecidos a la vida que el presidente Maduro haya logrado recuperarlos. Porque de los primeros testimonios empezamos a vislumbrar el horror de lo que eso significó, el horror de las torturas, de las violaciones, de los vejámenes, por el solo hecho de que eran venezolanas y venezolanos y por el solo hecho de que eran migrantes. Esos fueron los dos grandes delitos que nuestros hermanos cometieron. Han tratado de mentir de una manera descarada. Ese sátrapa, ese asesino, esa rata de Nayib Bukele está inventando videos, pero la verdad es la verdad. Así como el planeta entero se horrorizó cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética empezó a liberar y a notar, a aparecer los horrores de los campos de concentración nazis, porque nadie sabía, porque ni siquiera teníamos las herramientas de comunicación. Unánime el grito de horror que salió de las gargantas de todas aquellas personas que tuvieran humanidad. Pues en este caso ya están empezando a aparecer los testimonios del horror. Los rescatamos, están con nosotros, están con sus madres, están con sus padres,
con sus esposas. Lo logró Nicolás Maduro. El milagro de volver a reunir a una familia que había sido completamente desperdigada, completamente fragmentada, por la locura de quienes se consideran superiores solamente por su color de piel. El caso de Michael, de su esposa, de Michaelis Antonella, es un caso que ilustra lo terrible que significa el trato que están recibiendo todos los migrantes y las migrantes en los Estados Unidos de América. Este joven matrimonio, confiando en los cantos de sirena, estos sí, que le daban estos sectores de la extrema derecha venezolana, que además se lucraron en su condición de coyotes, llevando gente a los Estados Unidos de América, pues se fueron por el Darién. Llegaron a Estados Unidos y se entregaron en diciembre del año 24. Se entregaron con la confianza que le habían dado sus coyotes de aquí, de la oposición venezolana, de la extrema derecha, de los que allá hacen lobby y hacían lobby en aquel tiempo para que aceptaran a los migrantes. Ahora hacen lobby para que los lleven a los campos de concentración de El Salvador. Y apenas llegaron y se entregaron, le quitan a Michaelis, a su madre, lo separan al esposo y a la madre, al esposo lo llevan para un campo del Secot, a la madre la llevan, del Secot no, del ICE, a la madre la llevan a otro, mientras supuestamente esperaban que se normalizara su estatus migratorio. ¿Qué hicieron? A Michael lo llevaron para Guantánamo y a ella la dejaron encerrada por más de un año en un centro de reclusión del ICE. Y Michaelis, de hogar sustituto en hogar sustituto, comillas, porque no eran más que cajas registradoras, de gente que incluso mendigaba la comida que le daban, los tratos que le daban, el afecto que nunca le dieron. Todo eso pasó. Imagínense lo que significa para una familia que separan al esposo de la esposa y le quitan la hija. Eso lo hicieron con este joven matrimonio. A este muchacho Michael lo llevaron para Guantánamo. Y fue tanta la protesta, fue tanta la presión interna y externa que hubo, que no que les quedó más remedio que regresar a los venezolanos que habían metido en Guantánamo. Y los teníamos listos para traerlos, a ellos dos, en un vuelo de Texas, y lamentablemente una tormenta impidió que los aviones aterrizaran. Y en un rapto absolutamente desprovisto de humanidad, mandaron a 261 venezolanos, 252 hombres y 9 mujeres al campo de concentración de alquiler de la Rata de Nayib Bukele. Y fue la constancia del presidente Maduro. Todos los días nos daba las órdenes al equipo de trabajo que no descuidáramos la situación de nuestros hermanos migrantes. Luego apareció el tema de las niñas y niños retenidos en los Estados Unidos de América. Primero eran 2, después 6. Dijimos, nos lo dijo el presidente Maduro, si eso pasó con Michaelis, tiene que haber otros niños y otras niñas en las mismas condiciones. No puede ser que solamente sea Michaelis el único caso. Y en efecto, primero fueron 6, después fueron 12, después 18 y luego 31. Y estamos seguros que son más. Pues el viernes esperábamos en este proceso de conversaciones que hemos sostenido con las autoridades de los Estados Unidos de América una negociación para recuperar a nuestros hermanos y también una coordinación para que nos devuelvan a nuestras niñas y a nuestros niños. El viernes llegaron los primeros 7 con Michaelis 8 y estamos convencidos, porque no vamos a descansar, estamos convencidos de hasta que no nos traigan el último de los niños y de las niñas que se encuentran en los Estados Unidos de América para que se encuentren con sus familiares, pues no vamos a descansar, pues vamos a seguir con la presión, pues vamos a seguir llamando, como hacíamos antes, todos los días a los funcionarios del gobierno estadounidense. Así que esa es la expresión de esta Venezuela nueva que nos espera, de esta Venezuela afincada en el poder de la gente.
en el poder popular, en la vida plena que nos merecemos. Una Venezuela que resuelve sus problemas sin necesidad de tutela de nadie, sin necesidad de empresas ni de países extranjeros que vengan a nada. Nosotros aprendimos cómo hacerlo por nosotros mismos. Nosotros aprendimos cómo recuperar la economía, aprendimos cómo recuperar la producción del petróleo y aprendimos cómo recuperar a nuestra gente secuestrada. Así que estas elecciones de este domingo 27 de julio, que sean la expresión de ese nuevo tiempo que nos merecemos, de ese nuevo tiempo por el que luchamos, de ese nuevo tiempo de prosperidad y de recuperación del estado de bienestar que tanto alimentó Hugo Chávez y que tanto ha cuidado el presidente Nicolás Maduro. Porque nos los merecemos. Vamos por las 335, porque son la gente que resuelve, porque son la gente que no se fue en los momentos difíciles, porque fue la gente que resistió aquí cuando la pandemia del COVID, porque fue la gente que aquí luchó contra las sanciones y aprendió cómo derrotarlas. No los merecemos. A partir de mañana, las grandes fuerzas de nuestra revolución bolivariana harán los cierres de campaña en los 335 municipios del país. Y también continuaremos hasta el mismo día domingo, porque se puede hacer, está en el reglamento electoral que se diseñó para tal fin, estaremos promoviendo los proyectos de la juventud que serán escogidos el domingo 27 de julio. Así que solamente tenemos buenas noticias para compartir con ustedes, aún más allá de la indignación, porque nos las vas a pagar, Bukele, claro que nos las vas a pagar, más temprano que tarde nos las vas a pagar. A Dios le vas a pagar por todo el mal que has hecho, pero a los hombres también no las vas a pagar. Más temprano que tarde no las vas a pagar. Pero bueno, buenas noticias, porque los recuperamos a los 252, porque recuperamos a 8 de nuestras niñas y niños, contando a Michael y Antonella, y porque vamos a ganar las 335 alcaldías municipales de Venezuela. Vamos a ganar la capital. Carmen Meléndez será electa alcaldesa de Caracas el domingo 27 de julio. Vamos a ganar. Yo estuve en Lechería. Vamos a ganar Lechería, municipio de Urbaneja del estado de Anzoátegui. Vamos a ganar Chacao, vamos a ganar Baruta, vamos a ganar Atillo. Después no digan que no se los advertimos. Porque además la gente podrá pensar de una manera o vivir en su propia cosmovisión, compartirla con sus vecinos, pero también dirá, pues estos son una cuerda de vagos, estos aparecen nada más en elecciones. A este cachetón que está aquí, mofletudo que está aquí, el que va de candidato por la derecha a la alcaldía de Baruta, la primera vez que lo ves pegado en ese afiche, ensuciando ese poste. Nosotros ni pendones pegamos, ni afiches para no ensuciar las ciudades. ¿Cómo eliges tú un alcalde que lo primero que hace es ensuciar la ciudad? Pegando pendones y pegando afiches con la carota que tienen. Tienen más cara que espalda, la verdad. No me acuerdo cómo dice el refrán, es más cara que espalda, más espalda que cara, pero alguna de las dos cosas la tienen de más, porque aparecen es ahorita. ¿Y por qué no aparecieron cuando las lluvias se llevaban las casas de los vecinos allá en Colinas de Bellomonte o en las terrazas de Santa Mónica? ¿Por qué no aparecieron? ¿Por qué no aparecieron con el pueblo de Baruta? ¿Por qué no atienden a los barrios populares que también hay en Chacao, en Baruta, en El Hatillo? En todos hay barrios populares o sectores campesinos. No, allá no van, porque les huelen mal. Les vamos a ganar. En las 335 vamos por ellas. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Este día martes, mañana arrancan los cierres de campaña que terminarán el día jueves 24 de julio, día del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Celebraremos, por supuesto, el natalicio del libertador Simón Bolívar. Celebraremos por partida doble el Día de la Armada Bolivariana, porque es el Día de la Armada Bolivariana y, por supuesto, estarán los actos y las festividades de celebración. Y en Caracas, el barco de Caracas lo va a conducir una almirante en jefa y alcaldesa Carmen Meléndez. Con mucho gusto contestaremos la pregunta que hubiera lugar. Mister Andrés Díaz por Venevisión. ¿Cómo estás, Chamo? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sin verlo. Varias cosas. Pero no por mi culpa, yo he aclarado bueno, casi sí, toda la semana. Es verdad, es verdad. Varias preguntas, coordinador. La plataforma unitaria ha dicho que ellos aspiran a tener condiciones reales, según ellos, para participar en cualquier proceso electoral. Quisiera hacer un comentario sobre esto.
Número 2, sobre este proceso de negociación, sobre este canje que hubo el día viernes, saber cuál fue la posición de Marco Rubio, si usted habló directamente con Marco Rubio o cuál puede ser el puesto de Richard Grenell, si Richard Grenell sigue siendo ese interlocutor con usted. Y número 3, ayer también hubo noticias del País de España, María Corina Machado cuestionaba el proceso, lo que puede ser la ayuda que pueda tener Rodríguez Zapatero en este proceso de diálogo. Quisiera saber también un comentario. Ella insinuaba algún interés económico por parte de Zapatero. Si tiene algún comentario sobre esto. Gracias. Con muchísima rapidez te contesto la pregunta 1 y la pregunta 3. Eso no existe, Andrés. Yo te entiendo porque tenías un rato que no venía, pero eso no existe. Esa tal plataforma unitaria, ¿qué es eso? Ellos mismos se autodisolvieron, así se puede decir. Se autodisolvieron. Ve a preguntarles a algunos de ellos. Ve a preguntarle a Manuel Rosales qué opina de la plataforma unitaria. Ve a preguntarle a Enrique Capriles. Ve a preguntarle a Stalin González. Le preguntas, mira, ¿qué opinas tú de la plataforma? Eso no existe, hermano. Caput, adiós luz que te apagaste. Y la tercera pregunta tampoco existe. Hay una intención clara de ver cuál cosa dicen para ver si los nombramos. Es pavoso. No. Olvídense. Pueden decir lo que les dé la gana. Son unos fantasmas, son unos espectros. No existe ya, de verdad. Lo dicen los mismos gringos. Tenemos que buscar a alguien porque lo que teníamos se nos acabó. Lo dicen los mismos gringos, se secó lo que teníamos. Lo dicen los gringos, en inglés, pero lo dicen. Tenemos que buscar a otro u otra para que se pueda instalar la conspiración, el daño. Igual los vamos a derrotar. Saquen al que quieran sacar. Lo otro es... Sí hubo contacto con Marco Rubio. Absolutamente pasado. No, ya voy a la segunda pregunta, sí. Nosotros siempre negociamos con el gobierno de los Estados Unidos de América. No nos metemos en el Game of Thrones que pueda o no pueda, no Trump, sino Thrones. Lo que pasa es que mi pronunciación es muy mala. No nos metemos en el Game of Trump. Es decir, eso no es el asunto nuestro. Quien venga en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América, por supuesto, con la cortesía y la entereza que nos caracteriza, lo recibimos y hablamos e intercambiamos con la mayor honestidad posible. Y hemos hablado con todos los que tú mencionaste, con todos ellos hemos tenido conversaciones. En el caso de la negociación para el canje, arrancaron las conversaciones el mismo día lunes, creo que fue 17 o 18 de marzo, cuando nos enteramos el domingo, estábamos en una reunión con el presidente Maduro. El presidente Maduro ese mismo día diseñó, cuando nos enteramos que habían llevado al campo de concentración de la rata esta a 200, no sabíamos cuántos venezolanos eran. Muchos de ellos fueron identificados por sus madres cuando los vieron en las imágenes de Telesur. Así pudimos ver de algunos nombres que estaban allí, de una persona que era un reputado estilista y maquillador en los Estados Unidos de América, fue a parar al campo de concentración de El Secot en El Salvador. El papá de Michael, y de todo eso nos enteramos después, como la humanidad se enteró del horror de los campos de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y en esas conversaciones empezamos a diseñar una propuesta para avanzar en este canje humanitario. Que claro, como bien ha dicho varias veces el presidente Maduro, pagamos un precio caro, porque Venezuela tiene una constitución, tiene un Estado de Derecho, y si aquí viene un extranjero en su afán de dañar, de asesinar, de volar refinerías, de poner carros bombas, de volar al CNE, de volar a la Asamblea Nacional, de asesinar al presidente, a la vicepresidenta, pues nosotros vamos a cuidar la paz de la República, pero apegados al Estado de Derecho. Todas esas personas, todas, tenían un expediente, un juicio, un juez que la estaba juzgando, un abogado defensor, un fiscal, como está establecido en las leyes de Venezuela. A los muchachos de El Salvador ni siquiera permitieron que los abogados lo vieran. No permitieron que el cardenal de San Salvador, a quien le agradecemos desde nuestros corazones todo lo que hizo para ayudar, así como agradecemos al Papa León XIV porque sabemos que su mano estuvo allí intercediendo por nuestros muchachos. Ni siquiera les permitieron a los familiares que fueron, no,
no les permitieron verlos. Ahorita salen los testimonios de que cuando venían los amos de Bukele de visita a su zoológico particular del Secot, entonces los bañaban, les daban otro tipo de comida para que los senadores vieran y después se fueran a comer carnes y pupusas en un restaurante en San Salvador. Esa es la verdad. Esa es la absoluta verdad. No sabían qué día era, porque estaban todo el tiempo con una luz encendida. Tú sabes lo que eso genera en un cerebro, en el cerebro humano, mantener a una persona 24 horas, 7 días a la semana con la luz completamente encendida. Tú sabes lo que genera en la salud, que la melatonina te la bajan a 0, que la serotonina te la bajan a 0. La intención era volverlos locos, torturarlos psicológicamente también. Las torturas a las que fueron sometidos tienen las marcas. ¿Qué va a decir Bukele sobre eso? ¿Qué va a decir Bukele sobre las violaciones? Porque todos esos testimonios se van a registrar y vamos, y nos las vas a pagar. Desgraciado, nos las vas a pagar. Nunca hubo ni siquiera un atisbo de debido proceso. Nunca. Empezando porque ni siquiera habían ido nunca a El Salvador los 252. ¿Cómo pueden estar presos en El Salvador? ¿Qué tipo de delito cometieron en El Salvador? Entonces ese proceso de diseño del canje, al costo que fuera, fue la orden que nos dio el presidente Maduro. Sí hay que pagar el costo que significa canjear a unos delincuentes, a unos terroristas que vinieron a hacer daño y a generar zozobra en Venezuela y violencia, porque ese cuento chino, no, que eran turistas, no, que vinieron a casarse. Pues en sus teléfonos no aparecía precisamente unas invitaciones a despedidas de solteros ni a bodas. Aparecían planos, aparecían conversaciones para traer explosivos, aparecían fotografías de armas, eso es lo que aparecía. Pero la frase del presidente Maduro, nosotros no dejamos atrás a nuestra gente, al costo que sea teníamos que traernos. Y eso fue lo que ocurrió. Estábamos listos hace aproximadamente un mes. De repente empezaron con unas exigencias raras, los gringos, que no voy a decir cuál, pero como cosas como sobrevenidas. Le dijimos, no, eso sí no. Nosotros somos de una sola palabra. Esta es la propuesta ya aprobada. Con esa nos quedamos. No nos vamos a mover ni un milímetro. Ah, entonces no se podrá hacer. Bueno, esperaremos. Después estábamos listos para hacer el canje el día jueves. Otra vez apareció una cosa ahí medio rara, que algún día se sabrá, y no se pudo hacer el día jueves. El día jueves a las 8 de la mañana, el miércoles habíamos interrumpido las conversaciones a eso de las 11 de la noche. El día jueves a las 8 de la mañana empezaron las conversaciones nuevamente. Y se mantuvieron durante todo el día jueves hasta las 12:50 ya de la madrugada del día viernes, en los cuales llegamos al acuerdo y las cosas de Dios y los tiempos de Dios que son perfectos. Mientras estaba llegando el avión con los 7 niños, nosotros estábamos en otro hangar coordinando con los gringos que saliera el avión con los espías y terroristas y que saliera de El Salvador los 2 aviones con nuestros compatriotas. Simultáneamente, yo estaba viendo por la televisión a los niñitos llegando y a Diosdado y a Cilia recibiéndolo y estábamos en otro hangar conversandito con los gringos, a veces con un tono subido, porque cuando ya estaba acordado, ya estaban nuestros compatriotas en los aviones y los gringos en el avión de los gringos, Bukele atravesó 2 camionetas en la pista para que no despegaran los aviones. Y no permitió que se encendieran los motores de los aviones. Y nuestra gente, los pilotos, estuvieron 42 minutos sofocados de calor porque no permitían ni siquiera prender los motores para prender los aires acondicionados.
Eso casi aborta la operación. Esa acción de Bukele ya absolutamente postrado, absolutamente tirado en el piso como la basura que es, escupido por los gringos. Cuando estábamos a punto de abortar la misión, alguien llamó a Bukele y lo regañó. Y entonces Bukele siguió la orden de que encendieran los motores, que el avión, yo no sabía nada de eso, aprendí hace días. Primero se encienden los motores, después se da orden de taxiar, que es llevar el avión hasta allá, y después en la cabecera de pista, lo que llaman la carrera de despegue. Los dos aviones, el segundo avión nuestro y el avión gringo, estuvieron en la carrera de despegue de manera simultánea. Como sabemos que Bukele es una rata, respiramos tranquilos cuando los dos aviones abandonaron el espacio aéreo salvadoreño, que esos son 20 minutos apenas, Andrés. Así que tampoco era mal de morirse. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Por BTV, Melanie Castillo. Feliz tarde a todos los presentes. Dos preguntas. Un poco conocer, ofrecer un balance del trabajo que han realizado los candidatos en los territorios que lamentablemente han sido afectados por las lluvias. Digamos, se dio una orientación de atender directamente allí y qué medidas se tomarán para el desarrollo fructífero, exitoso de los comicios en cuanto a este hecho. ¿Cómo ve el ambiente electoral? Entendiendo que el Consejo Nacional Electoral dio un balance el día de ayer, que el 85% del cronograma se ha cumplido con éxito. ¿Cómo ve el ambiente electoral, sobre todo con el tema de la amplia participación de las organizaciones con fines políticos y cómo se continuará? Usted ya lo decía, hay cierre de campaña y cómo se promueven entonces la participación de los jóvenes, entendiendo que son elecciones conjuntas para la escogencia de sus proyectos, pero además el pueblo elige alcaldías y consejos municipales. Gracias. Yo no estoy seguro de que nosotros, los seres humanos, y en este caso las venezolanas y los venezolanos, nos estemos dando cuenta cuando hacemos historia, que estamos haciendo historia. Porque esta elección de este próximo domingo, 27 de julio, ni remotamente es una elección normal. No es una elección como las que cotidianamente está acostumbrado a acudir a los centros de votación el pueblo de Venezuela. Porque por primera vez se conjugan, se unen dos formas de ver la democracia. Por un lado, la democracia, digamos, representativa, la democracia que en algún momento tiene que ser sustituida por una democracia verdadera, que es las elecciones para alcaldes y concejales. Pero aún así, siendo como es una figura que venimos arrastrando de la Cuarta República, nosotros le dimos un giro, por orden del presidente Maduro, le dimos un giro a la manera de ver las campañas electorales. Le dimos un giro, que la gente se fuera a las casas, se fuera a las calles, que no estuvieran pegando afiches, que eso se veía muy feo, que no estuvieran haciendo esos grandes actos, multitudinarios actos, y muchísimo menos fue una orden que dimos, y se cumplió, que a alguien se le ocurriera estar haciendo campaña en las zonas de desastre producto de la emergencia climática que vive el planeta en este momento y que generó daños importantes en infraestructura, sobre todo, y en viviendas de la zona occidental del país. Y ahí estuviste a nuestros candidatos alcalde, alcaldesa, sin pegar, sin un megáfono, sino con la gente, ayudando a la gente, ayudando a los gobernadores que inmediatamente que tomaron posesión se fueron a atender a la gente en las zonas de desastre. Esa fue su promesa, gente que resuelve, pues se fueron a ayudar a la gente y a resolver con la gente el tema de las intensas lluvias. Nosotros queremos felicitar porque dejaron de lado la campaña electoral y nuestras candidatas y nuestros candidatos se fueron al barro con la gente. Ha sido muy fructífero, porque ha sido una campaña electoral donde yo, por ejemplo, me pareció súper curioso, porque estábamos en Lechería, en la avenida Simón Bolívar de Lechería, con la candidata de la Revolución Bolivariana. Y, bueno, pasaban los carros por la avenida Simón Bolívar, con los vidrios cerrados porque aire acondicionado, etc. Y nosotros íbamos con nuestro volanteo, y bajaban el vídeo y decían, ay Dios mío, ¿con qué vendrá? Y el 100% fue para saludar, para sonreír, para agradecer y para decir, sí, hay que hacer un cambio. Yo soy de oposición,
pero este que está aquí es un vago. Eso fue lo que me dijeron. Yo ni lo conozco a ese señor, pero ellos decían que era Rolo de vago. Eso fue lo que dijeron. Entonces, es una campaña que se hace directamente con la gente. ¿Qué va a preferir un vecino del Cafetal? ¿Alguien que aparece cada 4 años o alguien que está pendiente de que si se desborda el Guaire a la altura de las Mercedes o a la altura de San Luis? Va a preferir, por supuesto, el que atiende a la gente, el que resuelve con la gente. Yo creo que el ambiente electoral está mejor que nunca porque es la otra parte de la democracia nueva que también confluye y se va a experimentar el próximo domingo. Primera vez en la historia de Venezuela que en todos los centros de votación se hace por la vía del voto directo y secreto de la gente una consulta para que todo el pueblo escoja los proyectos de la juventud venezolana. Así como estaban llegando los niñitos y estaban despegando los aviones de El Salvador con nuestra gente, igualito. Vamos a escoger a nuestras alcaldías y a nuestros alcaldes, pero también vamos a escoger los proyectos de la juventud venezolana. Y cuando se diga, cuando los venezolanos trascendamos hacia otra forma mucho más directa, democrática y popular de democracia, valga la redundancia, diremos, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó cuando se empezaron a hacer las primeras consultas, cuando se escogieron los jueces de paz, después el presidente planteó consulta cada 3 meses y luego, digamos, el gran inicio, el pistoletazo de salida fue la elección de los proyectos de la juventud el domingo 27 de julio del año 2025. Así que pocos países del mundo pueden dar fe de un evento electoral como el que vivimos en Venezuela, sin un solo hecho de violencia, sin una sola situación que lamentar, con absoluta libertad de candidatas y candidatos a concejales, a concejalas, alcaldesas, alcaldes, de ir por donde quieran haciendo su campaña. Dígame qué país de este continente, incluidos los Estados Unidos de América, tiene una situación de paz perdurable, que además es el terreno perfecto para que se desempeñe y se desenvuelva la campaña electoral. Gracias. Gracias. Por el canal I, Nelcy Delgado. Saludos, buenas tardes. Buenas 3 tardes, preguntas. Fuiste para la playa. En primer lugar, En primer lugar fuiste para la playa. No, todavía no. Ok. Sectores opositores, pues, han dicho que la campaña electoral ha sido algo floja y que en las calles se ve apatía de los ciudadanos en participar estos comicios. ¿Cuál es la visión del comando al respecto? Flojos ellos. ¿Y qué perciben Flojos ustedes en ellos. las calles? Flojos ellos, han sido flojos toda su vida. Porque incluso lo hemos visto en las calles, en los territorios, en los municipios. Son rolos de etc. flojos, Nelcy. Son flojos, Nelcy. En segundo Eso lugar, se llama, en psicoanálisis se llama proyección. ¿Sabes? Cuando a ti alguien te dice, no, es que tú eres así, eres asado, tú le dices, tú estás proyectando. Igualito a ellos. Rolos de flojos. No salen, entonces pagan, porque el de Baruta pagó, sé cuánto pagaste y cuál empresa contrataste, que de las que tienen esas, ¿cómo se llaman esos camiones que tienen una cesta? Porque ni siquiera fuiste tú a pegar los pendones. Vago. Flojos, ellos. Nuestra gente tenía 8. ¿Cuántas actividades tenías tú diarias, Carmen? 7. ¿Fuiste a las 22 parroquias? Sí. ¿Cuántas actividades hiciste en total hasta hoy? 350 actividades, no solamente de campaña, sino de gestión, de atención odontológica de la gente, atención médica. Entonces tú me dirás, si una persona en una campaña que no ha durado ni 3 semanas ha hecho 350 actividades, ¿quién es el flojo y quién no? Perdón. tranquilo. En segundo lugar, ¿qué opina el comando de las declaraciones del dirigente César Pérez Vivas, quien, destacó o condena que la liberación de los 252 venezolanos y los niños en Estados Unidos se utilizó como una estrategia política de cara a las elecciones de este 27 de julio, cuando en realidad se trató de una gestión diplomática y humanitaria? Y en tercer lugar, ¿cómo están tan seguros de ganar las elecciones en estos municipios, en el caso de Baruta, Latillo y Chacao, cuando históricamente han sido municipios opositores? Incluso, entre ellos, Gustavo Duque ha dicho que él va a arrasar al PSUV en ese municipio. ¿Qué decir al respecto?
Ese gordito de Chacao trabaja hasta el domingo, para que sepa. Cada día está más gordo. Mira, yo no voy a dar opinión sobre ese espectro que tú nombraste, porque eso es más pavoso que los otros espectros que nombraron antes. Lo que sí tengo que decir es que en algún momento la historia les hará pagar todo el uso que hicieron de seres humanos porque les convenía la migración, a ellos, para después echar todo ese proceso que hubo de la migración en contra del gobierno bolivariano. Después, porque se pusieron de acuerdo todos en el cartel de Lima, entonces apareció el racismo, la misoginia, la persecución contra los venezolanos. Muchos de los que fueron llevados al campo de concentración en el Secot, estaban en Chile, estaban en Perú, estaban en Colombia, y subieron porque no soportaban la misoginia y el racismo, pensando que iban a encontrar algo diferente en la cuna de la misoginia y del racismo, pensando que iban a encontrar algo diferente. Pero ellos fueron los que promovieron todo eso. Después uno se atrevió a decir que éramos una plaga, que éramos una enfermedad. Lo dijo, los venezolanos son una plaga. Y ahora tú viste las declaraciones que dieron. Lo que pasa es que ni que me maten voy a nombrarlo por su nombre, porque no lo merecen y porque son un espectro en la llanura. Pero dijeron, no, estamos completamente de acuerdo con que lleven a esos delincuentes al Secot. Ahora se empieza a ver, ahora se empieza a saber. Se va a saber lo que hicieron con esos venezolanos, lo que le hicieron. Y se sabe lo que ya se sabe, que no solamente no cometieron ningún crimen en El Salvador, sino que no cometieron, bueno, el único crimen, cometieron 2 crímenes en los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, ser venezolano y ser migrante. En su vida cometieron un crimen en Venezuela, ningún crimen en los Estados Unidos, trabajadores. Uno era hasta un trabajador que aparecía con cierta frecuencia en los medios de comunicación en California, en Los Ángeles. Incluso hubo movimientos, hubo acciones del movimiento LGBTQ+, de California y de Los Ángeles, que es fuerte, que es poderoso, reclamando que la única razón, porque tenía 2 tatuajes de 2 coronas. Yo tengo este, mira, pero este es más feo que me quedó. Es el único tatuaje que tengo. Provoca a uno tatuarse esas coronas, porque ¿qué razón hay de que si una persona se hace un tatuaje, entonces lo lleven preso y lo acusen de ser del extinto Tren de Aragua? Mentira, puras mentiras. Entonces, los que se lucraron, porque fueron millones de dólares, porque nos lo dijeron los familiares de estos muchachos, que llegaban y se encontraban con los bichos de la oposición allá, y de la derecha allá. Los Lester Toledo, que es el principal asesor de la rata de Nayib Bukele. Imagínate qué clase de rata será una rata que sea asesor de la rata de Nayib Bukele. Nada más ponte a pensar en eso. Pero llegaban allá y decían, fírmame este papel, este es tu abogado, son $11,000. Fírmame este papel, y en este papel dice que eres perseguido político. Y en este papel dice amenaza creíble. Todos los familiares nos dijeron eso, todos, el 100% de los familiares. ¿Y quiénes estaban ahí? El tal Pizarro, el Carlos Vecchio, el Paparoni, esos son los que se han enriquecido con el dolor de nuestros migrantes y nuestras migrantes. Esos son los coyotes. Leopoldo López es el gran jefe de los coyotes. Es la verdad. Y ahorita cuando empiezan a aparecer todos los testimonios, tienen que pagar por eso también. La última pregunta. Ajá, adelante. La que le realicé con respecto el gordito este ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos. Y porque la gente en Venezuela, actualmente, Nelcy, la gente en Venezuela ya no anda comiendo paja. Vienen con un discurso y que la casa se defiende. La casa no se entrega. ¿Por qué no dijiste eso, vago, en los 4 años que has tenido o en los 8 años que has tenido de alcalde?
Díganme una obra, una sola en Baruta. Díganme una. Una sola. Vamos a dar 20 segundos para ver. Todas, el 100% de las obras de embellecimiento y ornato que se han hecho en Baruta, en El Hatillo, en Chacao, en Urbaneja, el 100% lo ha hecho Juntos Todo es Posible, el gobierno bolivariano. Por eso es que les vamos a ganar, Nelcy, pues la gente también está cansada. La gente dirá, bueno, ya va. Vamos a ver, vamos a probar ahora con esta gente que está aquí, que me toca la puerta de mi casa y viene y me dice, mira, ¿cómo están las cosas por aquí? Solamente con eso. No, estos se dedicaron a pegar afiches y contrataron a un empresario mexicano que les dijo, mira, hay que despertar el miedo de la gente. La gente dirá, ajá, la casa no se entrega. Yo vamos que voy a votar por los chavistas para que me pinten la casa, para que me la arreglen, para que las plazas estén bonitas, para que las escuelas estén bonitas, para que la vialidad esté bien, para que haya iluminación pública. Y lo primero que van a hacer nuestros alcaldes electos en Baruta, en El Hatillo, en Chacao, el día lunes 28 de julio, aún sin haber tomado posesión, es ir a retirar los afiches de esos gordos mofletudos de los postes de esos municipios. Muchas gracias. Bien, palabras del doctor Jorge Rodríguez, jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, el cual detallaba que en el país se vive un ambiente electoral de paz, tranquilidad, estabilidad política. Indicaba además que Venezuela es el único país de la región en el que se pueden desarrollar comicios con total tranquilidad y además así lo corroboran las diferentes organizaciones con fines políticos que participan este 27 de julio. Indicaba también que estos comicios son inéditos por tratarse de la escogencia de los proyectos de los jóvenes, pero además la escogencia del pueblo venezolano de 335 alcaldías y más de 2.000 consejos municipales. Destacaba también como una victoria del pueblo venezolano, del presidente Nicolás Maduro, el retorno de los más de 200 migrantes secuestrados en El Salvador, pero además de los niños. Además, indicaba esto un milagro que solo puede ser posible en revolución. Con estos detalles retornamos. Adelante.